Muy buenas tardes. Le voy a hablar sobre el tema que, digamos, nos corresponde, que son las narrativas mediáticas. Las narrativas mediáticas corresponden, digamos, a mucho lo que transcurre en nuestra sociedad, que se desarrolla o se plasma en lo que son hoy por hoy la televisión, el cine y muchos de los mecanismos que tienen los medios de comunicación para atrapar y captar la atención de la gente. Tienen una serie de herramientas para generar sensaciones, sentimientos y emociones en muchas de las personas. Capturan esa atención e hipnotizan al televidente en muchas situaciones. Las narrativas mediáticas, digamos, se manejan de ciertas maneras, ¿no? Tienen elementos y componentes que en muchísimas personas consideran que son componentes, o especialistas consideran que tienen componentes, son componentes frágiles, precarios y sin un conocimiento útil que sirva o que tenga un estilo de vida que proporcione cierta información o cierta utilidad para el televidente, ¿no? Muchos especialistas consideran que por hoy lo que propone la televisión no es o no sirve, no tiene un uso que, digamos, contribuya al desarrollo de la gente en la sociedad, ¿no? Entonces por eso es que, digamos, como que se manifiesta en ciertos sentidos. Eh, las estéticas visuales que, digamos, habitamos o que vimos se focalizan o se enfocan en lo que es el materia del entretenimiento. Y el entretenimiento hoy por hoy, en lo que es el tema de no solo las narrativas mediáticas, sino el entorno de nuestra actualidad, se enfatizan por eso el gusto por el exceso, el pensamiento leve, la huida del argumento, el predominio de la lógica del entretenimiento, y usa un producto audiovisual para magnificarlo y llevarlo a tal punto del exceso para captar la atención del oyente o del televidente, tal, digamos, como lo hacen con el tema de las novelas. Hoy por hoy las novelas que producen efectos muy importantes en la psicología y en el pensamiento de las personas. Las narconovelas que se están presentando en RCN o en Caracol, que son los medios de televisión más importantes de nuestro país, y que, digamos, las historias de muchos de estos narcotraficantes son usadas por estos medios para captar la atención de las personas. Como hay tanta violencia, hay mucha sangre, mucho resentimiento, mucho rencor, y en algunas escenas algunos sentimientos encontrados como amor, cariño, muchas situaciones, pues claro, los medios de comunicación aprovechan eso como recurso y herramienta para captar la atención de las personas. Y pues la gente obviamente queda atrapada en las historias. Lo ven como una manera de entretenerse, como un placer que los lleva a salir un poco de esa realidad en la que se encuentran diariamente. Ellos consideran que ese producto audiovisual o esa novela, entre comillas, los libera de tanto estrés y de mucha actividad que les puede generar estrés a lo largo del día. No solo son las narconovelas, ¿no? También hay otros elementos o productos audiovisuales que, digamos, que captan la atención de la gente. Por ejemplo, las novelas que tienen drama, suspenso o que son románticas usan ciertos elementos de la vida cotidiana, y claro, estos son transportados por los guionistas, los libretistas y los directores de estos productos
Y esto genera la manipulación de estos elementos para captar la atención de las personas, ¿no? Porque consideran que el televidente colombiano por naturaleza necesita entretenerse. Luego de escuchar tantas noticias, muchas ocasiones noticias que ruborizan, que tocan las fibras, noticias llenas de elementos violentos, de elementos con mucho resentimiento, necesitan pues algo con que entretenerse. Entonces ahí es donde entran los medios de comunicación o los encargados de manejar la televisión, los guionistas, los directores, los productores, desarrollan una historia que tengan muchos componentes emocionales, sentimentales y de otro estilo para captar la atención de la gente. Y entonces ahí es donde entra, digamos, la capacidad que tienen los medios de comunicación para manipular, captar la atención de muchos de los televidentes, ¿no? Los medios fabulan desde el entretenimiento y por supuesto para ellos este entretenimiento es los productos que ellos desarrollan, ¿no? Esto los hace y los genera cierto placer a las personas que lo ven, y lamentablemente tiene otros elementos que digamos no generan la manera de interactuar en los personajes de estos productos para que muchas personas que están viendo los hagan en su vida diaria. Por ejemplo, cuando hay peleas o confrontaciones, lamentablemente hay un público que, digamos, se deja llevar por eso, intenta desarrollarlo en su vida diaria, ¿no? Entonces trata de transmitirlo y desarrollarlo en su vida. Y es el increíble poder que tienen los medios de comunicación, ¿no? Que a veces nosotros no nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar. Y no somos conscientes de todo eso, ¿no? Entre lo que son las narrativas mediáticas, producen historias y fábulas para asignar sentido en tiempos rápidos a partir de viejas tradiciones que imaginan nuevos héroes y cuentan historias que nos permiten soñar, que digamos, como decía antes, la gente necesita entretenerse y ellos para entretenerse necesitan historias que los permitan soñar, que les permitan visualizarse y decir yo quiero ser tal persona, ¿no? Y por supuesto ahí entra la manipulación de los medios de comunicación, que usan elementos muy prácticos para captar la atención de las personas. Las culturas mediáticas, que hace parte o entra en lo que son las narrativas mediáticas, describen o tienen la idea de lo bello que es lo gozoso, lo placentero, algo que nos halaga los sentidos. Y esto lo representan en las obras que desarrollan para captar la atención del público, ¿no? Y por supuesto la herramienta de la televisión es el referente narrativo más importante, porque es el narrador central de nuestras vidas. ¿Y qué tiene la televisión o qué promueve? Promueven relaciones afectivas con sus audiencias, de un cara a cara, digamos, en el cual hay sentimiento y afectividad por la cantidad de productos televisivos y audiovisuales que contienen eso, que tienen sentimientos y emociones, que captan la atención. Es una máquina, la televisión es una máquina de contar historias, es el referente más importante de la cultura emocional y atrapa mucho de lo que tenemos nosotros. Para nosotros eso resulta agradable, placentero, y eso lo vemos como una manera de entretenernos. Genera muchas emociones y sentimientos a través de las historias divertidas que causan o que nosotros consideramos divertidas, y por eso es que se nos vuelve tan importante, ¿no? Maneja una distensión social, un placer individual, genera esas situaciones que tienen distensión social, que generan elementos como placer individual, predictibilidad, facilismo,
muchos de los libretos que se desarrollan tienen esos componentes, ¿no? Y las emociones instantáneas que teletransportan al televidente a de pronto situaciones que a ellos les ocurrió en el pasado o que les está ocurriendo en el presente. Entonces, claro, ellos se sienten identificados con esa situación que está ocurriendo. También tienen otros componentes que como sociedad no contribuye, no contribuye demasiado. Y es que mucho de lo que nos ofrece hoy por hoy la televisión es la superficialidad o el materialismo, que con muchos de estos productos audiovisuales se considera que el tener dinero representa llegar a los objetivos, a los propósitos que están en el camino, ¿no? Y no necesariamente todo es así. Sin embargo, es lo que nos propone la televisión y es lo que nos vende la televisión a través de esos productos audiovisuales. Y en muchas ocasiones la gente se deja captar de lo que hay en la televisión y claro, dice, teniendo plata lo obtengo todo. O cuando hay mucha superficialidad, en el caso cuando promueven novelas donde ven a la supermodelo, ejemplo, ven a la supermodelo, una mujer muy bonita y ve que alcanza todos sus propósitos o todos sus objetivos personales en favor de sus intereses. Entonces muchas mujeres dicen, solo siendo bonita es que puedo alcanzar mis objetivos. Y así es como la televisión alcanza a captar la atención de muchas de las personas que están viendo este elemento, ¿no? Este por ahora es el recurso que yo uso como para mejorar o para transmitir lo que yo genero de lo que son las culturas, las narrativas mediáticas que tienen elementos muy pero muy interesantes, ¿no? Y pues por ahora esto es lo que yo puedo ofrecer referente a eso. Antes de que se me olvide, tiene 3 elementos las narrativas mediáticas que me parecen muy importantes resaltar, ¿no? La filosofía light, que era lo último que yo hablé. La filosofía light tenía ese componente de la moda, de los elementos de su superficialidad, el facilismo, que se cree que solo con dinero se puede conseguir los objetivos o que solo con la belleza se pueden conseguir los propósitos personales, teletransportando a las personas y diciéndoles que esa es la única manera de conseguir los objetivos cuando generalmente no es así. También hay que resaltar que estas narrativas médicas hoy promueven o tienen un elemento que se llama la actitud New Age. ¿Y cuál es la actitud New Age? Los libros de autoayuda que dicen que o que han salido en las últimas décadas que promueven o captan la atención del lector, los entretienen y digamos las personas que lo leen encuentran una manera para ayudarse y para colaborarse en esas situaciones tan complicadas en las que ellos viven, porque pues no creamos, nosotros como sociedad y más en este siglo XXI tenemos muchas situaciones complicadas, entonces necesitamos como esa herramienta que nos ayude y a veces consideramos que los libros es esa herramienta, ¿no? Y como último, pues los realities hacen parte de esos elementos televisivos que captan la emoción y la atención del televidente, y esa atención y esa emoción del televidente permite que haya un rating pronunciado, que haya un rating que digamos capte, que promuevan productos en favor del superficialismo y las emociones instantáneas. Los realities como protagonistas de novela o Gran Hermano, entre otros, tienen muchos de esos elementos, componentes emocionales y sentimentales que captan la atención de las personas, entretienen, captan y desenvuelven un mundo que le permite a la persona que lo ve imaginarse cosas que creen que están pasando en realidad, pero en muchas ocasiones los libretistas de estos programas hacen o promueven que esto sea así para hacer creer a la gente que está desarrollándose de esa manera. Este es algo de lo que es mi propuesta y pues bueno, me basé mucho en lo que son las lecturas de Omar Rincón. Me pareció muy muy interesante y de algunos artículos que encontré en la Universidad Javeriana y en la Universidad de La Sabana que me pareció muy interesante.
Y el autor que más me llamó la atención fue Omar Rincón. Me ayudó y me contribuyó a investigar un poquito más. Y soy consciente que debo mejorar, que tal vez este es un video como práctica para mejorar, pero bueno, esto es como video para mostrárselo a usted, profesor. Muchas gracias y feliz tarde. Estos son narrativas mediáticas.